que todo lo que Él tiene, todo lo que Él compró para mí en la cruz del Calvario, ahora está accesible a mí, no basado en mi culto religioso, sino basado en que yo creo lo que soy en Él. ¿Será que le regalamos un aplauso a todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales, donde quiera que se encuentren, mis amigos desde Ministerio Restauración? Les enviamos abrazos, apretones de mano y todo lo que cuando nos miramos hacemos, ¿verdad? Una palabra de bendición. Regálennos los próximos de 45 a 50 minutos y vamos a estar compartiendo con ustedes a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, esperando que sea de bendición. Estamos desarrollando una serie muy bonita, que hay dos, en esta serie hemos involucrado dos ingredientes, le podemos llamar, para el crecimiento y para el sostén de la vida cristiana, que son importantes. Todo es importante desde que vienes a Cristo, pero los dos ingredientes que yo les llamo son vitales para, primero, aceptar quién eres en Cristo, y segundo, para aceptar lo que Cristo ha hecho por ti. Dice que desde que escuchamos la palabra, la fe se activa. Y una vez que la fe se activa en nosotros, eso nos ayuda a creer que lo que la Biblia dice es verdad. No solamente basta leer lo que la Biblia dice. Hay muchas personas que leen la Biblia, científicos, gente que dedica toda su vida al estudio de la palabra del Señor, pero no con fe. Simplemente para ver si lo que la Biblia dice es verdad o para contradecir lo que está escrito. Y hay muchas razones por lo que la gente lee la Biblia, pero cuando tú lo lees o la lees con el deseo de escuchar a Dios, es ahí donde la fe se activa. La palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Cada vez que tú estás acá, estás en un buen lugar para que la fe se active en tu vida. Una de las razones por la que Satanás no permite que la gente venga a la iglesia es porque sabe que si la gente llega a una iglesia va a estar expuesto a una palabra espiritual y esa palabra va a activar la fe en él, y es posible que esa persona comience a creer en Jesús y se convierta a Jesucristo. Por eso es que cada vez que una persona quiere venir a la iglesia, Satanás pone toda clase de obstáculos, es más, hasta familiares que ni te quieren van y te visitan ese día. El día que tú decidiste venir a la casa de Dios, se apareció un primo, una prima que quizás nunca te llevaste bien con él, pero te arruinó el viaje a la iglesia. ¿A cuánto les ha pasado? Entonces, antes de que alguien venga a tu casa, dile: si vienes el domingo no me vas a encontrar porque estoy en la iglesia. La familia de nosotros tiene que estar seguro y saber que esa fecha o ese día lo tenemos dedicado al Señor. Amén. Todos los primos que nos van a visitar ya saben. Los primos de Ministerio Restauración. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar un obstáculo para impedir que llegues a la iglesia, ya sea asuntos inesperados, trabajos. A veces Satanás te ofrece trabajos que no te bendicen en lo espiritual. Y yo siempre lo digo, y a veces pareciera un poco duro porque vivimos en un país donde encontramos lo que sea para sobrevivir. Y siempre que tenemos un ingreso de dinero es una bendición, pero a veces los ingresos de dinero vienen como sacrificio del tiempo de Dios. O sea, Dios te quiere bendecir, pero no te va a bendecir quitándote el día que Él espera que tú le dediques. Y no vamos a entrar en eso porque no quiero que nadie se ponga sensible, tanto los que están en las redes sociales como los que están presentes, pero es una verdad. Si vas a pedir por un trabajo, pídele un trabajo que no te quite el tiempo de Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Orar correctamente, decirle: Señor, si me vas a bendecir, bendíceme, pero yo no quiero que la bendición me cobre el tiempo que yo te dedico a ti. Amén. ¿Cuántos van a orar así? Entonces estamos hablando de lo que hemos titulado justos por fe. Y hemos puesto algunos principios básicos, y a veces en estos temas nos cuesta un poco porque la fe la tenemos desarrollada para otras cosas, pero quizás no para aceptar quiénes somos. Tenemos fe de que Dios puede sanar a alguien.
Tenemos fe de que Dios puede liberar a alguien de opresiones diabólicas, y tenemos fe para todo lo que Dios ha hecho a través de la historia como una señal sobrenatural. Pero no tenemos fe para creer lo que la Biblia dice de mí, porque siempre alineo mi creencia con relación a mi persona basado en cómo yo soy o cómo me porto o lo que hago. Entonces aquellas personas que moralmente son buenas, se portan bien, piensan que son de cierta manera un poco justos. Pero aquellos que no se portan bien, les cuesta problema o tienen problema para aceptar de que son justos, y aún estando ya en la iglesia. Amén. Se necesita fe, y te lo dije antes y te lo voy a repetir. Se necesita fe para creer que aun cuando te has portado mal, sigues siendo justo y sigues siendo hijo de Dios. ¿Cuántos tienen fe para eso? Porque si me estoy portando bien y estoy derechito con el Señor, para eso no necesito fe, porque mi comportamiento me hace sentir que estoy bien. Pero cuando te portas mal, ¿cómo te sientes? Que Dios no te quiere, que pecaste, que eres un pecador. No te sientes como justo, y es ahí donde la fe se activa. Es donde ahí tú tienes que creer que tu comportamiento es el proceso del conocimiento de la palabra del Señor. Lo voy a repetir. Tu comportamiento alineado con la Biblia, con lo que la Biblia dice, es un proceso de conocimiento. A medida que yo voy conociendo la palabra del Señor, mi comportamiento se va formando en esa dirección. Cuando una persona viene a Cristo, por ejemplo, tenés 3 personas: uno que se convirtió ayer, uno que se convirtió el año pasado y uno que se convirtió hace 5 años. Y estoy hablando en términos normales, no estoy hablando en personas que se convirtieron y hace 5 años y no han cambiado. Estoy hablando del proceso normal que una persona debe de tener cuando se convierte. Entonces te vas a dar cuenta que este que se convirtió ayer no lee la Biblia, es más, ni siquiera tiene Biblia. Este que se convirtió el mes pasado, a lo mejor ya compró una Biblia y ya lee una vez a la semana. Este que lleva 5 años probablemente lee 3 o 4 veces a la semana. Entonces yo no puedo decir este está más santo que este, porque este está haciendo más lo que tiene que hacer. Este que se convirtió ayer y el que se convirtió el mes pasado y el que tiene 5 años, los 3 son iguales de santos y de justos. Porque en el momento que se convirtió, la justicia y la santidad de Dios lo cubrió. De la misma manera se convirtió hace un mes, la justicia lo cubrió y la santidad. Hace 5 años fue cubierto por la justicia y la santidad. ¿Cuál es la diferencia? Que todavía necesita aprender cuáles son los pasos de cómo vivir ahora que es una nueva criatura. Amén. Entonces todos estamos en diferentes niveles en lo que tiene que ver con el crecimiento. Y por eso no podemos juzgarnos unos a otros de cómo uno se comporta y otro no, porque tenemos que entender que en esto es una relación personal y yo soy responsable de cómo avanzo en el conocimiento de la palabra del Señor. Abre tu Biblia y vamos a estar leyendo, y si no la trajiste, estamos proyectando en la pantalla lo que vamos a estar leyendo. En el libro de Romanos, capítulo 5, del 1 al 11, o en la carta que Pablo le escribe a los romanos. Comenzamos la lectura en Romanos, la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y en el versículo 1 del capítulo 5 comenzamos leyendo esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por qué entras a la gracia? Diga: por la fe. Por la fe recibo la gracia. Entrar a la gracia es recibir la gracia, en la cual estamos firmes. Tú y yo estamos firmes en esta gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por Cristo. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, cuando aún estábamos en el pecado, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En realidad lo que Pablo está diciendo es que cuando estabas sin conocer a Jesucristo, cuando no tenías idea ni siquiera de quién tú eras ni de lo que hacías, Él te amó y te reconcilió con su Padre. Nosotros aceptamos la reconciliación cuando venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y decimos: acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Y a veces pensamos que allí es cuando nos estamos reconciliando y que allí es cuando Dios comienza a amarnos y allí es donde comienza todo lo bueno. Pero antes de que tú llegaras a la iglesia, antes de que tú siquiera pensaras en visitar una iglesia, ya Dios te había amado y ya Dios te había reconciliado con el Padre. Amén. Ya Dios no estaba enojado por lo que tú hiciste ni por el estilo de vida que llevabas, porque lo que sucedía en el antiguo tiempo es que el pecado que existía en la naturaleza del hombre provocaba cierto enojo en contra de Dios. Dios nunca ha estado enojado con el hombre. Dios estaba enojado con la situación en que el hombre venía o vivía. Entonces Dios decide un día venir a la tierra, tomar cuerpo de hombre y en ese cuerpo de hombre reconciliar a todos los hombres con el Padre, de manera que tú puedes sonreír porque Dios no está enojado contigo ya Dios está contento, así estés en el mundo o estés en la iglesia, Él ya te reconcilió con el Padre. ¿Alguien lo recibe eso? Entonces, si la gente y el mundo entendiera esto, la gente no le tuviera miedo a las iglesias. Pero ¿sabes por qué la gente le tiene como cierto temor venir a la iglesia? Porque se sienten culpables del estilo de vida que llevan. Entonces vienen a las iglesias y vienen como con temor. Y no es tanto la culpa de ellos, es que desde acá de los púlpitos los hemos maltratado tanto que ahora la gente no quiere venir. Y tienen razón los amigos del mundo que no quieren ir a las iglesias. Porque apenas miramos que aparece alguien, comenzamos a maltratarlo con la palabra de Dios. Hijo del diablo, pecador, al infierno si no te arrepientes. Y la gente ya sabe que son pecadores. Es más, a lo mejor en la llegada para acá o en el camino acá los mandaron al infierno porque se les atravesó a alguien. Le dijeron go to hell. Y venimos a la iglesia y nos repiten lo que nos dijeron en la carretera. Entonces la gente viene con los guantes puestos. Voy a ir a la iglesia, pero que ni se les ocurra pedirme que acepte a Cristo. Voy a ir a la iglesia, pero que ni se les ocurra decirme que tengo que cambiar de vida. Yo estoy bien así, no quiero cambiar. Y la gente piensa que Dios está molesto con ellos. Piensa que lo que les está pasando en la vida es castigo de Dios porque viven mal. Lo que no saben, que la Biblia dice que Él nos reconcilió aún antes de nosotros darnos cuenta. Si estás vivo es porque Dios te ha amado, te ha protegido, te ha guardado. Amén. De manera que a los amigos que están afuera, nosotros tenemos que llevarles este mensaje de que Cristo les ama y de que Cristo está contento con ellos y que no está molesto. A través de Cristo, el mundo entero fue reconciliado con Dios. Inconscientemente, el hombre cuando vive en el pecado
tiene cierto rechazo a todo lo que está relacionado con Dios. Satanás les hace sentir que Dios no los ama. Satanás les dice: no vayas a la iglesia porque ahí te van a reprochar todo lo que haces. No vayas a la iglesia porque te van a querer cambiar, y tú no quieres cambiar, tú estás bien, no necesitas cambio. Pero algo en tu espíritu te dice que no estás bien. Hay como una tristeza, hay como una desconexión en tu espíritu, que tú dices: tengo casa bonita, tengo un carro bonito, tengo una mujer bonita, gloria a Dios, pero no soy feliz. Y la gente anda buscando qué cosas lo pueden hacer feliz. Bueno, a lo mejor si me tomo un tequila voy a estar feliz, aunque sea por un rato, y se lo toman, y cuando les pasa el tequila pues les queda el dolor de cabeza y dicen: no funcionó esto. O un puro de marihuana, lo que sea. Satanás te ofrece tantas cosas para que te sientas bien, porque sabe que una vez que consumes todo eso, el resultado es peor. Antes estabas triste, después del puro de marihuana te querés quitar la vida. Escaló el asunto. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, o sea, todo este proceso, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es lo que sucedió, que Dios estaba en Cristo. Mira, yo quiero que te hagas esta imagen de lo que estamos leyendo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que nosotros, mis hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Y esto es nuestro ruego: reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y te voy a explicar esto porque esto es bien profundo. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Mira lo que sucede. Aquí estaba Cristo, que era justo, y aquí estabas tú, que eras pecador. Entonces Dios dice: voy a arreglar este asunto, este problema entre los hombres y yo. Voy a tomar cuerpo de hombre, y en ese cuerpo voy a estar yo mismo reconciliando a los hombres conmigo mismo. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Es como que alguien te ofenda y tú te pidas perdón a ti mismo. Me perdono porque alguien me ofendió. Algo así va la cosa, no sé si me estoy explicando. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces dice que se dio cuenta que para que el hombre pudiese ser justificado, Jesucristo tenía que convertirse en pecado. Entonces el milagro, y lo que a la gente le cuesta entender, es que ahora yo ya no soy pecador. Antes era pecador, pero un día Cristo vino y dijo: yo me voy a hacer pecado, y ahora cambiemos de lugar. Aquí en esto yo soy el justo y vos sos el pecador. Pero cuando me recibes, cambiamos. Ahora te doy mi posición de justo y yo voy a tomar el lugar de pecador. Y como tomé tu lugar de pecador, estaba destinado a morir. Por eso voy a morir, porque tú eras el que tenías que morir, pero ahora tú eres el justo y Él fue el que murió por ti. Alguien le da un aplauso al Señor. A los cristianos les cuesta entender esto, y no digamos a la gente del mundo. Porque vienen a Cristo, estamos en las iglesias y seguimos creyendo que todo esto no sucedió. Seguimos creyendo que soy pecador. Por eso te decía la vez pasada, hace unos domingos, frases que no son bíblicas. Pecador salvo por gracia, eso no existe. O eres pecador o eres salvo por gracia. Desde el momento que le recibiste, te convertiste en justo
porque Él te dio su lugar. Aleluya. Todo esto es importante para nuestra vida en Cristo. No solamente para la salvación, porque las personas asocian todo esto. Bueno, si ya creí en Cristo, ya soy salvo. Y con la salvación me basta. Yo no quiero nada más de Dios, simplemente una esquinita en el cielo. Somos tan humildes que ni siquiera queremos el cielo completo, queremos una esquinita. No quiero ir al infierno, ¿verdad? Si hubiera un lugar neutro ahí como en el patio del infierno que no esté muy caliente, por lo menos eso me conformo. Y así somos de humildes a veces hasta para estas cosas espirituales. No queremos nada material, no queremos nada físico, nada emocional. Sí, tengo problemas en mi matrimonio, mi casa es un desastre, pero tengo la salvación. Gloria a Dios, esa no la voy a perder. Gloria a Dios, no la vas a perder porque no te la ganaste tú, te la regalaron. Amén. La salvación es un regalo. Yo no puedo vivir día y noche con miedo que la voy a perder. Si no me la gané yo, me la dio el Señor el día que le recibí. La fe con la que oramos para nuestras necesidades debe estar basada en la seguridad de quién es Él y quién soy yo, y no en méritos propios expresados en actos religiosos. No sé si me expliqué en eso. La fe que yo tengo para creer que Dios puede hacer cosas por mí tiene que estar basada en la seguridad y en que creo quién es Jesús primero y quién soy yo en Él. Por eso te expliqué el proceso, el cambio de posición que existió cuando Cristo murió. Ahora yo sé quién soy. Ahora yo sé que soy justo en Cristo. Entonces todo lo que Dios va a hacer conmigo no es el resultado de actos religiosos. O sea, si me meto 5 días en ayuno, ese ayuno va a provocar que yo obtenga lo que quiero obtener. Y no estoy hablando en contra del ayunar, ni del ofrendar, ni del orar, porque todo eso es práctica que nosotros tenemos que tener. Pero mis oraciones, mi lectura de la palabra del Señor, mis ayunos, no tienen que estar en una posición de méritos para yo obtener lo que Dios tiene para mí. Para que yo pueda obtener lo que Dios tiene para mí, lo único que necesito es creer quién soy y que a través de Él todo lo que Cristo es, yo lo tengo. Si Cristo es santo, yo soy santo. Si Cristo es justo, yo soy justo. Si Cristo tiene salud, yo tengo salud. Si Cristo es próspero, yo soy próspero. ¿Alguien me está siguiendo? Que todo lo que Él tiene, todo lo que Él compró para mí en la cruz del Calvario, ahora está accesible a mí, no basado en mi culto religioso, sino basado en que yo creo lo que soy en Él. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora esto es importante porque cuando yo vengo a orar por algo para mi vida, yo no puedo venir donde el Señor decirle: mira, Señor, acordate que yo estuve en la iglesia todo el día ayer sábado. Estuve en Nueva York en una convención jueves toda la tarde, viernes todo el día, sábado todo el día. Señor, yo me merezco que me respondas ahora domingo. El Señor dice: pues si no quisiste, ¿quién te mandó para allá? Si no quieres, si no hubiera sido, yo no te obligué. Entonces yo no puedo poner mis cultos religiosos, mis acciones religiosas para reclamarle a Dios por algo basado en eso. Aunque no haya hecho nada de lo que hice, yo sé que Dios va a hacer lo que yo le pida porque sé quién soy yo y quién soy en Él. Y que mi posición de justo me da acceso a todo lo que Él tiene para mí. ¿Alguien se siente así esta mañana? Eso derriba y bota todo ese montón de obras religiosas que la porque Dios sea bueno con ellos. Hay gente que piensa que porque
porque está diezmando y solo por eso Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir. O que Dios está, mira, si hoy diste 20, mañana te doy 40. Mira, Señor, yo hice pro templo este domingo, me merezco un salario más, un aumento durante la semana. Y siempre estamos poniendo lo que hacemos como para chantajear a Dios, para que Dios nos bendiga basado en eso. Te tengo buenas noticias, aunque no hagas nada acá en la iglesia, Dios te va a bendecir. Aunque no diezmes ni ofrendes, Dios te va a bendecir. Y algunos se van a alegrar mucho por esto, pero es la verdad. Y no lo quisiera decir porque me afecta a mi iglesia. Pero tengo que decirte lo que es la palabra del Señor. El domingo no traigamos sobres porque ya todos recibieron esa palabra. Mis hermanos, es la verdad. Yo no puedo manipularte para que des con un versículo escrito. Yo tengo que hablarte lo que la Biblia dice. Como justo, eres heredero de todo lo que Cristo conquistó para ti. Amén, amén, así es. Ahora, como ustedes son agradecidos, entonces ustedes en agradecimiento son gente sabia que entienden lo que Dios ha hecho por ustedes. No solamente vienen, ofrendan, diezman, sino que hasta dan ofrendas pastorales. Imagínense ustedes lo bueno que son. Gloria a Dios. Seguimos. Te tengo una historia en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y este es en los tiempos de Jesús, porque quiero que miremos este personaje y he sacado algunas 2 o 3 cositas. Esto es un mensaje o una serie basada solo en este paralítico, pero nada más quiero mencionarte algunos detalles de esta historia. Lucas capítulo 5, versículo 17, dice así la historia. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba en él para sanar. O sea, el poder del Señor estaba en Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho o en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Estás en la historia? ¿Estás mirando la película? Al ver él la fe, no del paralítico, sino de ellos, le dijo al hombre, al que estaba ahí en la camilla: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilear, o sea, a molestarse y a preguntarse dentro de su corazón, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué cabildeáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Mira para lo que tiene poder Jesucristo. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho o tu camilla y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho o su camilla en la que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hemos visto maravillas. ¿Alguien de ustedes ha visto maravillas? Cuando miro la historia de este hombre, todos leemos lo que Jesucristo hizo, todos leemos lo que los fariseos decían, pero nadie ha dicho lo que el paralítico dijo. O nadie se ha puesto a pensar cómo se sentía este paralítico. Bueno, pastor, si el paralítico no dijo nada, eso es lo que tú crees. Pero sí, decía a gritos algo que nadie escuchaba. Porque ¿cómo sé que el paralítico habló si ahí no lo dice?
¿Por qué? Porque Jesús le respondió a lo que él estaba gritando por dentro. Porque cuando lees toda la historia, como que no tiene sentido que los hombres hagan todo este trabajo, se lo presenten en la cama, enfrente de Jesús, y todos esperaban que Jesús invocara el nombre del Padre y dijera: Padre, endereza las piernas tullidas de este paralítico en tu nombre, amén. Y que el paralítico se levantara y saliera bailando bachata y se fuera para su casa, y todos glorificando a Dios. Bueno, bachata no, quizás cumbia o ranchera, lo que fuera que le gustaba al paralítico. Esa era la historia normal, lo que todos nos hubiese gustado que pasara, y a los fariseos les hubiese gustado que pasara. Pero Jesús lo mira y Jesús responde a la necesidad interna del paralítico, no a su necesidad física. La gente miraba lo tullido del hombre, pero Jesús miraba el corazón del paralítico, que decía: yo soy demasiado pecador como para recibir un milagro. ¿Estás siguiendo? Ahora ya estás escuchando lo que el paralítico decía. Lo escuchas hablar. Y quizás les decía a sus amigos: no me lleven, ¿qué están haciendo? Están perdiendo su tiempo. Y como no podía valerse por sí mismo, permitió que hicieran todo por él, que lo metieran por el tejado. Y el paralítico decía: pero esos están locos, ¿cómo se les ocurre hacer semejante tontera? No me lleven donde Jesús, si yo me merezco estar así, porque yo soy demasiado pecador. Yo no merezco una sanidad de nadie. Estoy así por mis propias decisiones y así estoy bien. No quiero que nadie me sane. Se sentía culpable de todo lo que había hecho en la vida. Eso fue lo que miró Jesús. Por eso es que Jesús respondió a la necesidad del corazón de aquel hombre que, aunque no dijo nada, estaba gritando y decía: soy un pecador y no me merezco nada de ti. Entonces lo que Jesús hace primero es sanar el verdadero problema de aquel hombre. El problema de este hombre no eran sus piernas. El problema más grande que este hombre tenía era su ser interior. Era por dentro el asunto. Y como Jesús no era divino ni decía cosas para ver si le pego a una, Jesús tenía el discernimiento de espíritu. La palabra de ciencia podía discernir lo que la gente pensaba y lo que había en el corazón del hombre. Y escucha los gritos del corazón de aquel hombre que decía: no merezco mi sanidad, soy pecador, así merezco estar. Y le da una palabra a la voz interna que nadie escuchaba y le dice: tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Sabes lo que eso provocó en el paralítico? El paralítico dijo: lléveme para mi casa, ya estoy bien. Ahora voy a disfrutar la vida. ¿Qué importa que esté en esta camilla? Ya Jesús sanó lo peor de mí. Ahora puedo vivir tranquilo. Ahora puedo vivir, voy a ser un paralítico feliz. Porque el problema no era en sus piernas, era en su interior. Y Jesús conocía la gravedad de la situación de este hombre y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, lo que te está matando, ya no puedes seguir más así. Ya no necesitas vivir frustrado, ya no necesitas vivir lleno de culpas, porque ahora eres libre de toda situación pecaminosa que te está atormentando. La gente vive aparentemente feliz, pero tú no sabes lo que trae por dentro. El problema de la gente no es externo, es interno. Y cuando Dios sana lo interno del hombre, todo lo externo no tiene sentido, ya no tiene valor, ya no tiene. O sea, ¿qué importa si no tengo la casa que quiero tener? ¿Qué importa si no tengo el carro que quiero tener? Ahora soy feliz porque ya Jesucristo me perdonó. La justicia de Él me cubrió. Y ahora vivo feliz en cualquier circunstancia. Por eso es que Pablo decía: he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, en persecuciones. Cualquiera que sea el medio ambiente en el que vivo, vivo feliz porque Él me ha dado su justicia. Amén. Entonces los fariseos no entendían esto. Y dicen: ¿qué blasfemia está diciendo este?
si el problema de este hombre es físico? Y Jesús le hace una pregunta que los puso a filosofar a todos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Me imagino que se agruparon todos los fariseos y los escribas ahí. What do you think? ¿Qué tú crees? Bueno, mira, esto es lo que decía el maestro de la ley ahí entre todos. Si le decimos que perdonar pecados, estamos fregados, porque estamos aceptando que Él tiene el poder para perdonar pecados. Y no nos conviene, porque ese es nuestro problema. Por eso es que estamos bravos, porque dijo que le perdonaba los pecados. Ahora, si le decimos que sanarlo es más fácil, estamos en otro problema, porque nadie puede hacer milagros si la presencia de Dios no está en él. Entonces, ¿cómo arreglamos este lío? Y Jesús por allá tomando café, fue a cenar, platicó con el paralítico ahí y regresó. Muchachos, ya me tienen una respuesta. ¿Qué es más fácil? Contestarle vos, ¿no? No, tú. Y les dice, para que vean que yo o el Hijo del Hombre tiene poder, no solamente para perdonar pecados, sino para sanar. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. La obra que Jesús hace, la hace completa. Jesús no solamente te quiere perdonar tus pecados, Jesús quiere que estés bien físicamente también. Es una mentira del diablo creer que Dios quiere que la gente esté enferma, o que Dios quiere que la gente esté en pobreza, y esto le va a doler a alguien, pero Dios no quiere gente pobre, Dios quiere gente bendecida. Entonces Satanás sí quiere que vivas en pobreza, que vivas en calamidad, que vivas en depresiones, que vivas en problemas físicos. Sí, la salvación, estoy salvo, pero enfermo, estoy salvo pobre, y no es ningún pecado estar pobre, pero la palabra de esta mañana es porque Dios te está diciendo, puedes vivir mejor si solamente lo crees. Amén. Si tú no crees que Dios te puede prosperar, no vas a prosperar. Si tú no crees que Dios te puede sanar, no te vas a sanar. Todo comienza en creer cuando vienes a Cristo. Entonces el paralítico no tuvo problemas con eso. ¿Sabes por qué se sanó? Porque ya había creído. O sea, ya hizo lo peor en mí, ya me sanó internamente, ya me sanó, ya me dio su justicia. Soy libre de lo que me atormentaba. Ahora pues si puede hacerlo de adentro, ¿por qué no puede hacerlo de afuera? Y se paró y se fue caminando, como dije, bailando bachata, merengue, lo que sea que haya bailado, se fue feliz glorificando a Dios. Lo bailaba en el espíritu. Ese es el Jesucristo a quien tú y yo hemos recibido. Ese es el Jesucristo que vive en ti y que vive en mí. Necesitamos entender quiénes somos y aceptar por fe lo que somos. Esto no tiene que ver en cómo me siento. Esto tiene que ver en lo que yo conozco, en lo que sé. Satanás tiene arruinado a miles, millones de personas porque están basando su identidad en lo que sienten. Yo siento que soy borracho, pues así soy borracho. Yo siento que soy mujeriego, pues vivo mujeriego. Pero esto no se trata de cómo te sentís, se trata de lo que la Biblia dice, quién eres en Cristo una vez que le recibes. Entonces Jesucristo quiere que aprendamos a vivir basados en el conocimiento de quién somos en Él. Yo soy justo, tú eres justo. ¿Cuántos se consideran justos? Amén. Entonces cuando tú vives en esa justicia, o cuando crees que eso eres, entonces tu vida comienza a alinearse con lo que tú crees que tú eres. Alguien diga amén. Leímos el pasaje, la manifestación de los beneficios que Cristo nos da a través de su gracia, solamente los podemos disfrutar a plenitud cuando aceptamos nuestra identidad y cuando aceptamos su justicia. Solamente vas a poder disfrutar de las bendiciones de Dios cuando aceptes quién tú eres,
cuando aceptes tu justicia, porque si no, como dije hace un rato, si yo no creo que Cristo me puede sanar o me puede prosperar, no va a suceder. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 dice: por tanto, este es Pablo hablando, y yo quiero que entendamos correctamente el contexto de todo lo que vamos a estar leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, o sea, detrás del pecado venía la muerte, eso sigue estando así hasta el día de hoy. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, hablando de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, nadie te puede culpar de que estás quebrando la ley si no existe una ley. Por eso es que en los países nuestros manejamos a la velocidad que queremos, porque no hay un rótulo que diga tenés que ir a 85 millas por hora. Entonces nadie me puede decir vas over speed, porque allí no hay límite. De acuerdo a lo que te dé la carcacha o el carrazo que andes, a esa velocidad a esa velocidad más. Por eso es que dice Pablo que donde no hay ley no se puede infringir la ley si no existe. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, aunque por inocencia vivían en pecado, el pecado causaba muerte en ellos. ¿Estamos siguiendo el pasaje? El cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de venir. ¿Quién era ese? Jesucristo. Pero el regalo de Dios o el don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los de la gracia en el regalo de Dios. O sea, si por la muerte, porque Adán pecó, muchos murieron, entonces ahora por la gracia van a surgir más, está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. O sea, el regalo de Dios no es igual como aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, y este es el versículo que yo quiero que lo subrayes, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, refiriéndose a Jesucristo. Yo quiero que vayas entendiendo estos dos personajes, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Estamos entendiendo todo eso? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dile al que tienes a tu lado: yo no tengo la culpa del que me infestó de pecado, pero sí soy responsable de lo que ahora hago. ¿Alguien puede declarar eso? Tanto el pecado como la justicia no fueron mi decisión. ¿Alguien puede decir eso? Tanto el pecado como la justicia no fueron tu decisión. Pero hoy sí puedo escoger entre los dos. ¿Se entiende? Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque hay una naturaleza de pecado en ti. Entonces ahora esto lo trasladamos al otro ser llamado Jesucristo.
tú no eres justo porque haces cosas justas. Tú eres justo porque el justo te cubrió con su justicia. Me estoy explicando. Te lo voy a poner de esta manera. En los hospitales hay niños que nacen infectados con el virus de SIDA. Estos niños crecen, y cuando los niños crecen, los síntomas y el estrago que la enfermedad hace en estos niños es igual que la que hace en aquellos que se infestaron por alguna depravación sexual. Poner un ejemplo. Entonces el niño nace infestado con el virus del SIDA, no porque el niño cometió un desorden en su vida moral. Nació infestado porque alguien lo engendró, pero los síntomas son iguales. El hecho que haya nacido o se haya infestado no cambia su reacción o el estrago que esta enfermedad va a hacer en su cuerpo. Te lo pongo para que lo entiendas. Tú no pecas porque tú decidiste pecar. Tú pecas porque Adán pecó, y desde que Adán pecó, todos nosotros recibimos su naturaleza pecaminosa. Por eso es que a medida que vas creciendo en la vida, algunos pecados te van llamando más la atención que otros, y terminas pecando porque había una naturaleza en ti que fue engendrada por Adán. O sea, Adán te infestó del virus de pecado, y ahora, aunque no peques, sigues teniendo una conciencia de pecado dentro de ti. Alguien me contó una historia una vez un poco chistosa. Dice que este señor era tan religioso, aquí no hay de esos, de los meros religiosos. Y tenía un hijo que dijo: este hijo lo voy a guardar para que no se me arruine, el mundo está lleno de pecado. Se lo llevó a una montaña y allí lo tuvo solito entre los animalitos, lo cuidaba. Y cuando el niño tuvo 18 años, el niño no sabía nada del mundo exterior y le dijo: te voy a llevar a la ciudad para que conozcas lo que es el pecado y mires todas las cosas malas que hay en el mundo. Y el niño va caminando por la ciudad y ¿esto qué es, papá? Es un edificio, mira todo lo lindo que es la ciudad, pinturas arquitectónicas. Y eso es un carro, es un vehículo, la tecnología, eso es un celular. Y cuando vio a una muchacha le dijo: ¿y eso qué es, papá? Eso es el diablo, hijo, le dijo. No lo mires, eso es el diablo. Cuando llega a la montaña le dije: hijo, ¿qué es lo que más te gustó de todo lo que vistes? El muchacho le dijo: me gustó el diablo, papá. Me gustó mucho el diablo. O sea, la naturaleza pecaminosa que hay en ti siempre te va a llevar a hacer lo malo. Por eso necesitas la justicia de Cristo, porque cuando Cristo viene te ayuda a entender que aunque la carne te lleve para allá, hay un conocimiento que te ayuda a vivir como quien eres, justos en Cristo. Amén. El hecho de que hayamos sido infestados por el pecado no significa que yo no puedo salir de él. La gente del Antiguo Testamento batallaba con esto porque era la ley de Moisés la que los obligaba a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Pero eso cambió cuando Cristo vino. Cristo vino y dio su vida, y su espíritu vino a morar dentro de nosotros para que ahora ya no tengamos ese problema que tenían los del Antiguo Testamento. Siempre lo voy a repetir: no podemos vivir comparándonos con aquellos que pecaron en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían la llenura del Espíritu Santo. O sea, la simiente de Dios no vivía en ellos como vive en nosotros. Por eso es que ahora para nosotros el asunto es más fácil, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y mira lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 17, y con esto vamos a ir ya cerrando la enseñanza de este día. San Juan 3:17 dice: porque no envió su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Alguien diga amén. El que en él cree, o el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este versículo es bien bonito. Y esta es la razón por lo que la condenación viene a los hombres. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Es bien fácil de entender lo que es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos, o para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para ponértelo o ilustrártelo de una forma más fácil, es que la condenación y la salvación es una decisión. Yo no puedo culpar a Dios por irme al infierno, por poner un ejemplo drástico, porque es una decisión. Dice Jesús, le dice a Nicodemos, esto de la condenación no es tan complicado, simplemente es que la luz vino al mundo. O sea, te lo voy a poner de esta forma: voy por un pasillo y aquí hay dos cuartos, un cuarto oscuro y un cuarto iluminado. Esa es la condenación, que yo estoy en el pasillo y veo los dos cuartos y yo decido a cuál de los dos entrar. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres decidieron estar en las tinieblas. Entonces aquí hay un cuarto oscuro y aquí hay un cuarto iluminado. Yo soy el que decido en cuál de los dos entro. Entonces yo miro las dos puertas y miro la maleta que traigo conmigo, y en esa maleta traigo todo lo que me gusta hacer. Ahí traigo las 3 mujeres que no quiero soltar. Un ejemplo, ¿no? Traigo la droga de la que no me puedo liberar. Traigo todos esos estilos de vida de los cuales no puedo vivir. Entonces yo digo, con esta maleta, si me meto al cuarto iluminado, todos se van a dar cuenta de lo que traigo. ¿Estás entendiendo? Entro al cuarto iluminado con esta maleta llena de cosas. Hasta mi mujer se va a dar cuenta que traigo 3 mujeres en la maleta. Entonces, ¿a dónde entro? Mira la decisión de la condenación. Mejor al oscurito, aquí puedo entrar con la maleta y aquí nadie se fija ni lo que hago ni lo que traigo, y aquí estoy bien. ¿Sabes cuál es el problema de miles de personas en el mundo? Que están en el cuarto oscuro y siguen creyendo que ahí están bien, que allí Dios los ama, y que aunque esté en la oscuridad con mi maleta, Dios me ama. Y sí, esa es una gran verdad. Dios te ama tanto que ha hecho un cuarto de luz para que te vayas para ahí. ¿Estás entendiendo? Dios te ama tanto que te ha traído la luz de Jesucristo para que ya no vivamos más en tinieblas. Mira lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Eso es lo que ha hecho Dios, eso es lo que hizo Jesucristo por amor. Te trasladó de las tinieblas en donde estabas, en donde te habías decidido por decisión propia entrar. Dice que una vez que le recibiste, te saca de ahí y te dice: hijo mío, te amo demasiado como para dejarte en el cuartito oscuro. Yo quiero que vivas en el cuartito iluminado.